Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Ya Buenas están en tardes, línea? profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a terminar esta unidad ya de sistema nervioso y vamos a pasar a sistema muscular. Yo quiero terminar esta unidad haciendo un poquito de énfasis de lo que es el sistema nervioso. Decíamos nosotros que ya estuvimos hablando en nuestra última clase cómo estaba organizado ya el sistema nervioso central, ¿verdad? Y decíamos nosotros, pues que del sistema nervioso central, ¿verdad? Se derivaban, decíamos, los nervios, ¿verdad? Que bajaban del encéfalo a través de la médula espinal y decíamos que salían, ¿verdad? Hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Hablando de esta parte entonces como sistema nervioso autónomo. Y decíamos también nosotros, ¿verdad? Que en la estructura, ¿sí? Entonces, del sistema nervioso, decíamos, tenemos el cerebro, el tronco encefálico, y decíamos que aquí tenemos una ilustración, ¿verdad? De cómo es la inervación, muchachos. Fíjense, cómo desde el músculo, ¿sí?, se puede recibir, ¿verdad?, por fibras sensoriales. Decimos, fíjense cómo a través de la piel, ¿verdad? Decimos, nosotros tenemos los receptores sensitivos, viaja la señal, observen ahora, ¿verdad? Viaja a través del nervio y decíamos, ¿verdad? Aquí hay ganglios. Ganglios, entonces, ¿verdad? Es un conjunto de cuerpos o somas que hacen sinapsis entre neuronas. Y cruza, ¿verdad? Fíjense bien, a nivel de la médula espinal, entra a nivel de la médula espinal. Estamos hablando aquí de la región cervical. De la región cervical, observen cómo la neurona sensorial hace sinapsis y esa sinapsis hace sinapsis con una interneurona que, como dice aquí, transporta toda la información hasta la corteza cerebral. ¿Hasta dónde entonces va? Viene, sube, acuérdense que por aquí cruza, ¿sí?, por las fibras comunicantes, sube hasta la corteza, ¿verdad? Y decimos, aquí en la corteza, observen, también hay otra interneurona, que ahora, ¿verdad?, tiene la función también, ¿verdad?, de recopilar la información y hacerla llegar a la corteza para después enviar por otra neurona la información motora, ¿verdad? Aquí decimos, ya viene descendiendo. Y observen que a este nivel, entonces ya, ¿sí?, la fibra nerviosa hace contacto con una fibra motora eferente. Y esa fibra motora eferente, pues va a llegar hasta el músculo. De tal manera que nosotros podemos aquí sacar una definición, ¿verdad? O un comentario aquí. ¿Qué decimos de este comentario? Todos los músculos, ¿verdad?, están inervados por fibras nerviosas. Decimos aquí, ¿verdad?, fibras nerviosas, que entonces, ¿verdad?, podemos hablar que esas fibras nerviosas, ¿sí?, son, ¿verdad?, de tipo colinérgicas. ¿Qué queremos decir con esto de colinérgicas? Queremos decir, ¿verdad?, que aquí, en la unión de la fibra nerviosa con el músculo, hay un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que está ahí? A ver, vamos a ver acá por el chat. Neurotransmisor que va a inervar al músculo esquelético. Que comunica nervio con músculo
Energético. A ver, respuesta es, ¿qué neurotransmisor? ¿Alguien sabe? A ver, decimos, ¿quién me quiere contestar? Ahí está en el chat. ¿Qué neurotransmisor es? Acetilcolina. La acetilcolina, ¿verdad? Entonces, la acetilcolina, decimos, que va a liberarse en la sinapsis musculoesquelética, ¿sí? Entre la fibra nerviosa y el músculo. Entonces, como les decía, esto es a nivel del músculo. Pero, ¿cómo está constituido un nervio? Observen cómo es un nervio, ¿sí? Sistema nervioso, aquí ya estamos empezando a hablar, ¿verdad?, de cómo es la estructura del nervio en la salida, ¿sí?, que estamos hablando desde los núcleos, los pares craneales que bajan por la médula espinal y salen. Cada fibra nerviosa, cuando sale de la médula espinal, ya sale como una estructura de nervio. Y observen, ¿cómo está el nervio? El nervio tiene una estructura grandota, ¿sí? Decimos aquí, esto es lo que alcanzamos a ver, que se llama epineuro. Entonces, la estructura que recubre al nervio es el epineuro. Y decimos nosotros que observen, engloba, ¿sí?, a otras fibras nerviosas, ¿verdad? A pequeños paquetes, ¿sí?, de axones. Miren, aquí hay un grupo de axones. Y cada axón tiene su vaina de mielina, ¿verdad? Y observen, todos están rodeados, ¿verdad?, por el, ¿sí?, perineuro. Y cada fibra nerviosa por un endoneuro. Entonces, ¿cómo se le llama este conjunto de fibras nerviosas, de axones que tienen recubiertos por mielina y por el endoneuro? Se le llama fascículo, ¿verdad? Entonces el fascículo, ¿sí?, es un fascículo nervioso. Y fíjense, por los laditos, entonces viene corriendo su vaso sanguíneo, arteria y vena. Entonces, la estructura nerviosa, decimos que baja desde los pares craneales, ¿sí? Aquí baja, decimos, desde la corteza, ¿verdad? Decimos, tenemos los pares craneales, van a bajar, ¿sí?, decimos, a la médula espinal, y de la médula espinal observen cómo decimos ganglios, salen por el ganglio dorsal o raíz dorsal, ¿verdad? Y fíjense cómo hacen comunicación, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que esta organización de los nervios la reconocemos de acuerdo a la región del cuerpo: cervical, braquial, lumbar y sacral, ¿sí? Ahí sacral. Entonces, decimos nosotros, fíjense, los nervios que salen del brazo, ¿sí?, todos van a irrigar, por eso se llama plexo braquial. Decimos, este otro se llama plexo, ¿sí? Aquí tenemos entonces para el lumbar, ¿verdad? Decimos baja. Y observen cómo los nervios bajan, y por el lado anterior y por el lado posterior, ¿verdad? Por el lado de las nalgas, fíjense bien. Por el lado de las nalgas corre, o glúteos, ¿verdad? Aquí tenemos, corre el nervio ciático, ¿sí? Fíjense cómo baja un nervio grandote. Y ese nervio ciático va hasta la punta del dedo gordo, miren, hasta los ramos plantares. Se llama el plexo sacro. Entonces, la inervación lleva tanto fibras aferentes que suben como fibras eferentes. Si nosotros vemos aquí este nervio, ¿verdad?, el nervio ciático, es lo que le llaman ciática, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la persona tiene ciática? Pues que se obstruye la comunicación nerviosa, ¿verdad?, desde aquí. Y si se obstruye desde aquí, pues todo el pie duele, ¿verdad? Todo el miembro inferior, ¿sí?, se arrastra, se puede arrastrar, porque no se puede hacer su función normal.
Entonces, hablamos de plexos, decimos nosotros, y esta es lo que resume ya el sistema nervioso somático. Si ustedes recuerdan, decíamos nosotros del sistema nervioso para su estudio, se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, decíamos nosotros, ¿verdad? A su vez, se divide, ¿verdad?, en autónomo y decimos sistema nervioso voluntario. Pero aquí tenemos nosotros las estructuras. Este diagramita sí no lo tenemos que aprender, muchachos. Sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo. Decimos, el sistema nervioso somático va a inervar a todo el cuerpo. Y observen, aquí está la neurona, ¿verdad?, que está desde el sistema nervioso central y viaja por el sistema nervioso periférico hasta el músculo esquelético. Como decíamos, ¿cuál es el neurotransmisor? A ver, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Qué tipos de fibras van en el sistema nervioso somático? ¿Amielínicas o mielínicas? A ver, ¿qué tipo de fibras nerviosas son? ¿Con mielina o sin mielina? Con mielina. Con mielina, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, en el sistema nervioso somático que viene, ¿verdad?, del sistema nervioso periférico, las fibras son mielinizadas y el neurotransmisor es acetilcolina. Y ya hace contacto con el músculo esquelético, que va a provocar la contracción de los músculos, ¿verdad? Pero observen que tenemos la otra división, el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones, la simpática y la parasimpática. ¿Por qué se llama simpática? Porque el neurotransmisor final, observen, es la noradrenalina o la adrenalina. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces? En la división simpática, ¿cuál es el neurotransmisor final? Adrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Pero observen, muchachos, la primera neurona está en el sistema, ¿verdad?, nervioso central. Vienen fibras mielinizadas hasta el ganglio. ¿Sí recuerdan dónde estaban los ganglios? Que salían por la médula espinal, ¿verdad? Decíamos ahí, luego saliendo de la médula espinal hay un ganglio. Y decimos entonces, allí hay una comunicación, ¿verdad?, en el ganglio. ¿Cuál es el neurotransmisor, muchachos? El primer neurotransmisor. Acetilcolina. Pero después, ¿verdad?, decimos, cuando ya llega a los órganos efectores, como es el músculo liso, el estómago, decimos el útero, ¿qué tipo de neurotransmisor lleva la división simpática ahora? La noradrenalina, y la fibra nerviosa es mielínica o amielínica. Amielínica. Amielínica, ¿verdad? ¿Por qué decimos que aquí es amielínica? Porque aquí ya va a los órganos viscerales internos, observen, ¿sí? De la división simpática hay una unión muy especial entre el sistema nervioso central y una glándula que está en la suprarrenal. Se conoce como médula suprarrenal. ¿Qué tipo de inervación tiene? ¿Mielínica o amielínica? A ver, la médula suprarrenal está inervada por la vía simpática por fibras mielínicas o amielínicas. ¿Mielínicas? Mielínica. Mielínicas, ¿verdad? Y entonces, cuando hay un estímulo desde el sistema nervioso central por la división simpática, fíjese, lo que hace en la médula espinal es liberar, ¿sí? Pero ahora, ¿qué neurotransmisor libera? A ver, adrenalina y noradrenalina. ¿A dónde lo dirige, muchachos? ¿A dónde lo va a aventar? Al torrente sanguíneo. ¿Sí?
¿Para dónde va si aquí va el torrente sanguíneo? A todas las partes de nuestro cuerpo. Por eso se va a estimular, ¿sí? Decimos el, ¿sí? Sistema nervioso simpático. Este puede llegar a otras glándulas, puede llegar al corazón. ¿Y qué va a hacer la adrenalina en el corazón? ¿Qué va a hacer la adrenalina en el corazón, muchachos? Que aumente su actividad. Aumenta, ¿Acelerado? acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de la contracción, ¿sí? Y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, por la vía adrenérgica. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer esta descarga de adrenalina en los pulmones? ¿Sí? En los pulmones va a aumentar la respiración, ¿verdad? Esta descarga de adrenalina, ¿verdad? Es la que se libera cuando nos asustamos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando nos asustamos, al sistema nervioso central le llega información, ¿verdad? Por los receptores sensoriales. Por la vista, si viene un carro que nos va a atropellar, ¿verdad? Vemos por la vista y ¿qué sucede? Pues inmediatamente el sistema nervioso central le dice al parasimpático, estimula la suprarrenal, libera la adrenalina, ¿sí? Y esa adrenalina hace que se lleve la sangre a los músculos y que se salga de la piel, ¿sí? Que se vayan los músculos, porque vamos a ocupar los músculos para correrle, ¿verdad? Y la sangre que hay en la piel, pues no la ocupamos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Nos pusimos pálidos, ¿verdad? Entonces, decimos, así trabaja la división simpática conectada con el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Pero observen, ¿sí? También traemos una división parasimpática, ¿sí? La división parasimpática, muchachos, vean, ¿cuál es el neurotransmisor? En el sistema nervioso central, en la primera neurona. ¿Cuál es? Antes de que el ganglio, acetilcolina. Y al final, en el efector, ¿qué neurotransmisor es? Acetilcolina también, ¿verdad? Tanto en la neurona, fíjense, a este es el ganglio. Hacia acá se le llama preganglionar, ¿sí? Y hacia acá se le llama postganglionar, ¿sí? Entonces, decimos, ¿verdad? Que en la división simpática y en la división parasimpática, el neurotransmisor es acetilcolina. En la división postsimpática, ¿sí? Es noradrenalina y en la división parasimpática es acetilcolina. ¿Por qué, muchachos? Porque el parasimpático, ¿sí? Va a contrarrestar al efecto del simpático. Aquí, como decíamos, en un susto se libera una descarga grande de adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? El corazón se acelera, se aumenta la frecuencia cardíaca, pero después que nos pasa el susto, ¿qué ocurre con el corazón? ¿Qué ocurre después cuando ya se pasa el susto? Se tranquiliza. Se regula el ritmo cardíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra en acción la acetilcolina de la vía parasimpática. ¿Y ahora qué le va a decir al músculo cardíaco? ¿Sabes qué? Ya no te contraigas tan fuerte y rápido. Ahora hazlo lento y suavecito, ¿verdad? A las vías respiratorias les dice también, bajen la respiración, ¿verdad? Entonces, se controla, ¿sí? De esa manera. Por eso aquí tenemos nosotros axones postganglionares, fíjense bien, ¿sí? Postganglionares, ¿sí? Axones preganglionares, ¿sí? Acá. ¿Se entendió el cuadro? A ver, jóvenes, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe, tengo una pregunta. Dígame. Le quería preguntar si todos los, bueno, los fascículos nerviosos pueden ser amielínicos y mielínicos, entonces. Sí, pueden ser mielínicos o amielínicos, exactamente. Porque ahí van fibras que tienen... Ok, entonces, Ajá, y fibras que no tienen mielina. ok. Entonces sería dependiendo del axón, si es Es- preganglionar o postganglionar. sí,
es preganglionar principalmente allí porque viene desde arriba. ¿Sí? Por eso acá arriba, ¿sí? Acá arriba, por eso observen en el cuadrito. Aquí, postganglionar no está mielinizado. ¿Sí? Postganglionar no está mielinizado. Pero adentro de la médula espinal vienen mielinizados. ¿Sí le expliqué? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuando entonces, muchachos. ¿Cómo Profe, dígame. yo tengo otra duda antes de continuar, o sea, aprovechando el cuadro. ¿Sí? Entonces, o sea, como para recapitular, ¿no? Porque son muchos sistemas nerviosos. Bueno, es el mismo, pero muchas divisiones. Cuando dividimos el sistema nervioso en central y periférico, o sea, lo estamos dividiendo más bien como como en las formas, ¿no? O Sí, sea, en lo que lo conforma, que es el exacto. cerebelo, la médula espinal, el encéfalo y todo eso, y los nervios que Ujú. salen de ahí, el periférico, Exacto. ¿no? Pero Sí. a la vez podemos dividirlo como en la forma de que se comunican, ¿no? Y ahí es donde lo Exacto. dividimos en autónomo y Y son, somático, ¿cierto? sí, Pero tanto el central como el periférico forman partes de estas divisiones. claro, sí, forman Ok, parte porque es la comunicación que se va dando, ¿sí? Desde el encéfalo, desde la cabeza hasta la punta terminal, ¿sí? Tanto de la piel como de los músculos, donde están los receptores. Y por ya, eso somático se refiere a todo el cuerpo. Y el periférico, estamos hablando, ¿sí? Que el sistema nervioso periférico ya hablamos de las fibras nerviosas, ¿cómo son? Fíjese. ¿Sí? Y como esta parte del somático es voluntaria, nosotros movemos los músculos a la voluntad, pero las vísceras, el músculo liso no lo movemos a la libertad, ¿verdad? Cuando estamos dormidos se empieza a trabajar solito, por eso aquí dice autónomo, porque esto lo va a hacer estemos dormidos o despiertos. El corazón va a seguir trabajando dormido o despierto. ¿Sí? Todo esto empieza a trabajar, por eso se llama autónomo. Y ahora sí, como ya entendimos que una división es simpática y otra es parasimpática, nos vamos a ir al siguiente diagramita. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, gracias, profe. ¿Sí? Vámonos al diagrama siguiente. Observen. ¿Sí? Voy a hacerlo todavía más chiquito, pero hay que observar bien. Fíjense bien. Está marcada las fibras nerviosas, ¿sí? Decimos aquí, en color morado, las que son parasimpáticas. Y en color verde, las que son simpáticas. ¿Sí? Y observen, dice, las discontinuas, ¿sí? Son posganglionares y las continuas son preganglionares. Porque como decíamos, saliendo de la médula hay ganglios. ¿Sí? Ganglios simpáticos. Vean, aquí están los ganglios por fuera de la médula espinal. Muchos de ellos traen división, ¿sí? Simpática. Y en cambio, observen, el parasimpático, fíjense dónde está la inervación. Desde acá arriba, lo que ya habíamos visto en la protuberancia. Viene una inervación que sale directamente a inervar un ganglio, ¿sí? Que este ganglio hace sinapsis con la terminal nerviosa sensitiva de los fotorreceptores en el ojo. Otro, ¿sí? Que hace con las glándulas salivares. Otro que va hacia el corazón. Y fíjense, ¿en dónde está en el corazón? ¿Afuera o adentro del corazón? A ver, la inervación parasimpática del corazón, ¿es afuera del corazón o adentro? Fíjense, las glándulas está afuera. ¿En el corazón dónde está? Adentro. Adentro del corazón. Y en los pulmones, igual. ¿Sí? Fíjense, por la vía parasimpática están inervados todos adentro, el corazón y los pulmones. Pero vean el estómago. El estómago, por la vía parasimpática, va a un ganglio también, ¿verdad? Y después va hacia el estómago. El páncreas, igual, miren, ¿sí? El hígado
y la vesícula biliar también están inervados por el parasimpático. Fíjense, la región sacra, ¿sí? Aquí, se divide, por eso aquí se divide la región, ¿sí? Fíjense bien, en el parasimpático, en la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? Fíjense bien, de aquí salen dos, ¿sí? Grandes nervios, esplánicos, ¿verdad? Decimos pélvicos. Uno que va a inervar la vejiga, parasimpático, y otro que va a inervar los testículos o genitales masculinos y femeninos, por la vía parasimpática. Vean, por la vía simpática hablamos que están en los ganglios simpáticos de la columna de la cervical y la región torácica. ¿Sí? Vean cómo aquí hay ganglios. Y vean cómo en esta región, en la región lumbar, ¿sí? Vamos a hablar de que va a inervar la glándula suprarrenal. Si recuerdan que aquí la inervación es directa, miren, se va directo a la glándula suprarrenal. A la vejiga, miren, hay un ganglio. Y en los genitales también hay otro ganglio. Pero ¿cuál es la diferencia, muchachos, entre el simpático y el parasimpático? Observen, por la vejiga está inervado el parasimpático, ¿sí? Y el simpático. Los dos están trabajando en la vejiga. En los genitales, los dos están trabajando. ¿Esto qué sugiere? A ver, ¿qué pensarán? ¿Por qué estarán inervados los dos órganos por la vía simpática y por la vía parasimpática? Porque deben de alcanzar una regulación. ¿Verdad? Porque es la regulación y va a ser diferente. ¿Sí? Ahí. Aquí, ¿por qué necesitamos una inervación parasimpática directamente al ojo y una inervación simpática? ¿Qué creen que por qué va a hacer esto el simpático y el parasimpático? ¿Hará lo mismo aquí que acá? A ver, ¿hará lo mismo, ¿sí? Por la vía parasimpática que por la vía simpática? No. No. Fíjense, las glándulas salivares por la vía parasimpática aquí están inervadas y por acá también están inervadas. Pero aquí está la vía parasimpática y acá está la vía parasimpática. Lo mismo el corazón, ahora está inervado, los pulmones están inervados, las vísceras también están inervadas. Bueno, eso se resume en la siguiente tablita. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora, ¿verdad?, qué hacen, ¿sí?, ambos sistemas, el simpático y el parasimpático. Miren, la división parasimpática. En el tubo digestivo, la vía parasimpática aumenta la motilidad del músculo liso, ¿sí?, aumenta las secreciones digestivas. ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye la actividad del simpático, ¿verdad?, de todo el tubo digestivo. Contrae los esfínteres, ¿verdad? Y decimos aquí, si el parasimpático relaja los esfínteres, ¿qué significa? A ver, a nivel, ¿sí?, del recto, a nivel del ano. ¿Sale popó? Exacto, ¿verdad? Por el parasimpático sale la popó. ¿Y por el simpático? Deja de salir. Bueno, Deja de salir. Y si ustedes recuerdan, ¿sí?, cuando nosotros tenemos ganas de hacer del baño, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Que nosotros voluntariamente tenemos en el ano, el esfínter anal, tenemos una parte que es voluntaria y ahí le cerramos, ¿verdad? Ay, me ando del baño, pero está ocupado. Le aprieto y le aprieto y le aprieto, ¿verdad? ¿Sí? Estoy mandando señales por el simpático para que no se salga. ¿Sí? Entonces, entendamos que es un efecto diferente. Fíjense bien, el parasimpático en el hígado. ¿Qué hace el parasimpático en el hígado, muchachos? Ahora, el parasimpático, fíjense, no hay efecto en el hígado. Mientras que en el simpático, veamos qué hace el simpático. ¿Sí? ¿Qué hace el simpático? Provoca la liberación de la glucosa en el hígado. ¿Sí? ¿Qué decíamos que sucedía entonces con el simpático cuando nos asustábamos?
¿verdad? Cuando nos asustábamos decíamos que aquí se libera entonces, ¿verdad?, la glucosa porque la van a ocupar los músculos. Nos espantamos, ¿verdad? Y cuando nos espantamos, queremos correrle. El músculo necesita energía. ¿Quién se la va a dar? Pues el parasimpático estimulando al hígado para que tenga glucosa el músculo. Mientras que decimos el parasimpático no tiene efecto. En los pulmones, el parasimpático contrae los bronquiolos, el simpático los dilata. En la vejiga urinaria, el parasimpático relaja los esfínteres, permite la micción. El simpático contrae los esfínteres, ¿verdad? Aquí una vez más, ¿verdad? Nos anda de orinar. Cuando nos espantamos y se libera gran cantidad de adrenalina, pues ni modo que en ese momento nos orinemos, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a orinar? A ver, ¿cuándo sucede? Una vez que ya pasó el susto, ¿verdad? Y si no somos capaces de controlar el susto, el parasimpático hace de las suyas y relaja y nos orinamos. ¿Sí? Fíjense bien, en los riñones, el parasimpático no tiene efecto, ¿verdad? El simpático disminuye la orina, ¿sí?, la diuresis. En el corazón disminuye frecuencia cardíaca, enlentece y calma, aumenta la velocidad y la fuerza del corazón. En los vasos sanguíneos, sin efecto, ¿verdad?, en la mayoría de los vasos. Pero en el simpático hay vasoconstricción en las vísceras y la piel. Las glándulas salivares y gástricas estimulan la secreción de saliva y los jugos digestivos. El parasimpático, ¿verdad?, hace eso, el simpático inhibe. Entonces decimos, el simpático inhibe las lagrimales, ¿verdad?, inhibe la boca, por eso hay resequedad de la boca, ¿verdad? Cuando nos espantamos hasta la saliva, ¿verdad?, se nos quita. En el ojo, observen, hay dos músculos, uno que se llama iris y otro que se llama músculo ciliar. En el iris, ¿qué hace el parasimpático? Estimula los músculos constrictores para que se contraiga la pupila. El simpático hace la dilatación, ¿verdad?, mientras que en el músculo ciliar aumenta la curvatura para ver de cerca, el parasimpático. Y el simpático es para ver de lejos, ¿sí? Por eso los cocainómanos, ¿verdad?, por la acción del simpático, pues tienen hasta vista de águila en ese momento, ¿verdad? La médula suprarrenal, fíjense, sin efecto. El simpático estimula. Las glándulas sudoríparas de la piel, sin efecto. Decimos, el simpático estimula, ¿verdad? Entonces, músculos erectores del pelo, sin efecto, el parasimpático estimula la piel de gallina. Fíjense bien, este es un caso muy interesante, muchachos. El pene. ¿Qué causa el parasimpático? A ver, ¿qué causa el parasimpático? La erección. La erección y la vasodilatación, el llenado de sangre del pene, ¿verdad? ¿Y qué causa el simpático? La eyaculación. La eyaculación. Fíjense que son dos cosas. Una es la erección y la otra es la eyaculación. Pero una la hace el parasimpático y la otra la hace el simpático, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pudiera suceder a un individuo que tiene un accidente y se lastima la región, a nivel de la región sacra, la vía simpática? A ver, ¿qué va a suceder con ese individuo que tenga un accidente? ¿No puede tener hijos? No puede tener hijos, puede ser motivo de una esterilidad, ¿verdad? Va a poder tener erecciones, pero no va a poder tener eyaculaciones. Y entonces, ¿verdad?, es porque el parasimpático hace una acción y el simpático hace la otra acción. Fíjense, en el metabolismo celular, ¿quién aumenta el metabolismo? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático no tiene efecto y el simpático aumenta el metabolismo.
Fíjese, el tejido adiposo, sin efecto el parasimpático. El simpático estimula la degradación. Entonces, aquí tenemos nosotros cómo funciona ahora el sistema nervioso. Con esto acabamos de estudiar sistema nervioso, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. A ver. Bueno, me confundí un poco. Se supone que el sistema nervioso autónomo, que es lo del parasimpático y simpático, se supone que es involuntario, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se tiene control de esfínteres en un sistema autónomo? Porque no es del todo. ¿Sí? No es del todo. ¿Sí? El sistema nervioso, aquí está, mire. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Decimos por las fibras nerviosas. ¿Sí? Fíjense bien. Decimos por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, tiene un cierto grado de control, ¿verdad? Por eso decíamos, ¿sobre qué tiene control el simpático? Y además de manera voluntaria. ¿Sí? Decimos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Estuvimos hablando ahorita, ¿sí? ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Decimos el digestivo. Aquí en el digestivo relaja los esfínteres y el esfínter anal tiene dos conexiones, ¿sí? Una que es simpática y otra que es parasimpática. Entonces, ahí, digo, hay un control voluntario, ¿sí? Cuando nosotros no queremos hacer del baño. En la vejiga, ¿sí? Observen también en la vejiga, ¿sí? Decimos aquí, vejiga urinaria. Hay dos esfínteres, ¿sí? Uno que es, les digo, aquí, un esfínter que es voluntario y otro esfínter que es involuntario. Fíjense bien, ¿sí? ¿Qué le pasa a los viejitos, ¿sí? Con su sistema nervioso? ¿Qué ocurre cuando avanza la edad en un individuo? ¿Qué hace el parasimpático? A ver, ¿qué hace el parasimpático? Relaja los esfínteres, Y entonces en un viejito, ¿qué va a hacer? pues estarlos relajando. Y entonces, ¿qué le sucede al viejito? Se orina inconscientemente. Se orina inconscientemente, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es donde ya no puede él también regular, ¿sí? La función del parasimpático. Y es donde le decía, sí, es autónomo, pero tiene una parte voluntaria, ¿sí? Que esa parte, le digo, pues se puede ir perdiendo. ¿Qué es lo que hace con un viejito también, ¿sí? Cuando ya es, ¿sí? Anciano con su aparato reproductor? ¿Verdad? Se dice que el anciano, ¿sí? Puede tener relaciones sexuales, pero no como cuando estaba de muchacho, ¿verdad? Cuando está de muchacho, pues tiene más actividad sexual. Pero cuando ya está viejito, ¿sí? Pues también les digo, ahora sí que va a tener erecciones, ¿verdad? Pero como rabo verde, ¿verdad? Como decimos, el viejito rabo verde, pues nomás ve y tiene que conformarse con mirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Va a estar trabajando junto con el simpático, ¿verdad? Y de esa manera hay un control. ¿Sí le expliqué? Sí. Nomás, o sea, ¿qué es lo que determina que esas partes tengan, pues, control? O sea, que no sean del todo autónomas. Lo que determina es precisamente el proceso de la evolución, ¿verdad? Nos llevó a nosotros, en la especie humana, ¿sí? A tener funciones diferentes. Esas funciones las determinan los esfínteres, ¿sí? Si se fija, aquí hay un esfínter, ¿sí? ¿Y qué es un esfínter? Es un tipo de tejido especializado, ¿sí? No es el mismo tipo de tejido que el músculo esquelético, sino es un tejido especializado que tiene una inervación directamente desde el sistema nervioso. Entonces, ¿qué determina esa función? El sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Y cómo lo determinó? ¿Sí? A través de la evolución, ¿verdad? Fue creando esta estrategia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los esfínteres en la vejiga
le van a servir ¿para qué? Para controlar el volumen, ¿sí?, de agua que hay en el cuerpo. ¿Sí le expliqué? Sí, gracias. ¿Sí? Y a final de cuentas, les digo, esta función especializada que se fue generando, pues también el material genético la determinó, ¿verdad? Por eso hay gentes que no les afecta mucho el que sea simpático o parasimpático, ¿sí? Entonces decimos nosotros, así se controla, ¿verdad?, el sistema nervioso. ¿Sí le expliqué? ¿Le expliqué entonces, joven? Para entender un poquito más, ¿sí? Fíjense bien, los problemas del sistema nervioso central se pueden estudiar a través de, ¿sí?, ondas cerebrales, ¿verdad? Cómo lo registra nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Cómo está trabajando, haciendo un electroencefalograma. Y este es el tipo de ondas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en laboratorio, en la última clase estuvimos diciendo, ¿verdad?, del laboratorio estuvimos diciendo que las señales eléctricas eran importantes estudiarlas. Y aquí tenemos un registro de señales eléctricas del cerebro. ¿Cuáles son y por qué se caracterizan? Miren, veamos esta. ¿Cómo se llama este tipo de onda? Alfa. Alfa. ¿La que sigue cómo es? Beta. Beta. Teta y delta. A ver, si son buenos observadores, me van a decir qué sucede con cada una de ellas. A ver, ¿qué hay en el alfa, muchachos? ¿Qué vemos de diferente entre el alfa, el beta, teta y delta? La frecuencia. Sí. Ajá. ¿Cómo es la frecuencia? Alfa. Alfa, pero ¿cómo es la frecuencia? Miren, mientras que en la delta tenemos 1 por segundo, ¿y cuántas tenemos en la alfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alrededor de 12. ¿Sí? Entonces, el alfa, ¿verdad? Decimos, tiene una frecuencia alta. Pero ¿cómo es, ¿sí?, la amplitud? A ver, ¿cómo es la altura? Más pequeña, ¿verdad? Entonces, eso caracteriza a las ondas alfa. Son de alta frecuencia, pero baja amplitud. Las teta, ¿qué tenemos nosotros? Son de alta frecuencia y de amplitud grande. ¿Sí observan? ¿Cómo son las teta? Son de baja frecuencia, 1, 2, 3, 4, ¿verdad?, y de alta amplitud. Pero comparadas con las delta, decimos entonces que las delta son las de mayor amplitud, ¿verdad?, y más lentas. Aquí es donde nos dicen que nosotros para estudiar y para todas nuestras cosas debemos estar ¿en qué ritmo? ¿Cuál es el ritmo en el cual estamos en vigilia? Beta. No, es el alfa. ¿Sí? Lo que se dice el ritmo alfa. También el ritmo beta, son los dos ritmos. Y cuando estamos dormidos y tranquilos, ¿qué predomina? El delta. Exactamente, ¿verdad? Predomina este tipo de ritmo. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, si los ponemos en diferentes zonas de nuestro cerebro, vamos a explorar también las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y de esa manera entendemos la fisiología del sistema nervioso. Por lo tanto, ¿sí?, vamos ahora a resumir. Veamos. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso en todos los demás sistemas? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué puede hacer el sistema nervioso en todos los sistemas? ¿Qué va a hacer? Regularlos, ¿verdad? Decimos, es el sistema nervioso el encargado, ¿verdad?, de coordinar a todos los otros aparatos y sistemas, de mantener la información y la regulación.
¿verdad? Decimos, entonces, a ver, ¿qué hace el sistema nervioso en el sistema endocrino? La división simpática activa la médula suprarrenal. El hipotálamo produce 2 hormonas y participa a través de la hipófisis anterior. Estas hormonas afectan el metabolismo de las células. ¿Qué va a hacer en el sistema linfático? A ver, ¿qué va el sistema nervioso que hace en el sistema linfático? Pues va a inervar a los órganos linfáticos, ¿verdad?, que intervienen en la función inmunitaria. Si nosotros vemos, ¿verdad?, los vasos linfáticos son encargados de transportar los desechos también del sistema nervioso, ¿verdad?, y proteger también al sistema nervioso por, ¿sí?, la inmunidad. ¿Qué hace el sistema nervioso en el sistema digestivo? Especialmente por la vía parasimpática, decimos, va a regular la actividad. Y decimos, por esa vía, entonces proporciona los nutrientes hacia las neuronas, ¿verdad? Aquí mismo se absorben los nutrientes para alimentarse el mismo. ¿Qué hay con el sistema urinario? ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Va a regular, dice aquí, el vaciamiento y la presión arterial, ¿verdad? Entonces, en el sistema urinario, decimos, va a regular el volumen, ¿sí?, y la presión. Los riñones, entonces, también participan desechando todo lo que no les sirvió, dándole mantenimiento, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de sales que hay adentro y afuera de las neuronas. ¿Quiénes van a regular esas sales? Pues los riñones, ¿verdad? Van a regular también el pH y eso es importante. En el músculo, en el sistema muscular, por la división somática, ¿sí?, si se acuerdan, el sistema nervioso somático, se van a activar los músculos esqueléticos. Van entonces a promover, ¿verdad?, la contracción del músculo esquelético, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya todas las respuestas motoras que ocupa el cuerpo. En el respiratorio, observen, el sistema nervioso ahora va a regular la frecuencia y la profundidad de la respiración. Es decir, va a aportar el oxígeno para la vida y a recoger el CO2. En el cardiovascular, ¿verdad?, va a regular la frecuencia y la presión arterial. Va a aportar oxígeno y nutrientes y a retirar los desechos, ¿verdad? En el sistema reproductor, ¿verdad?, aquí, ¿qué va a hacer entonces el sistema nervioso? En los hombres va a regular la eyaculación, ¿verdad? En las mujeres va a regular la erección del clítoris y la liberación de hormonas, la testosterona, ¿verdad? Y decimos aquí, ¿verdad?, cómo va a afectar en la adolescencia, ¿sí?, a los órganos reproductores y a todo el organismo de los adolescentes. Continuando entonces con el tejido intertegumentario. Cuando hablamos de tejido intertegumentario estamos hablando de la piel. ¿Qué hace, ¿sí?, el sistema nervioso? Pues va a regular a las glándulas sudoríparas. Decimos, ¿por qué vía? Por la vía simpática, ¿verdad? Por la vía simpática se regula la sudoración, ¿verdad?, a través de los huesos y la piel. Entonces aquí también sirve como un eliminador del calor. Y por último, ¿qué hace el sistema nervioso en el sistema esquelético? Los nervios, ¿verdad?, inervan también al músculo esquelético que también tiene el hueso. Entonces aquí, ¿verdad?, les va a ayudar a que capten el calcio, ¿verdad?, y a que proteger también ahora el sistema óseo, le ayuda a proteger todo el sistema nervioso. Entonces, si nosotros vemos, hemos terminado la unidad de sistema nervioso, ¿verdad? Falta aquí nada más hacer un señalamiento, ¿verdad? Dice aquí, conducción unidireccional. ¿Verdad? La conducción unidireccional es que la comunicación entre las neuronas puede ser en una sola dirección, descendente o ascendente, ¿verdad? Y nos dice convergencia y divergencia, ¿verdad? Aquí es 2 neuronas se pueden unir
para llevar una señal a otro sitio, ¿verdad? Y también hablamos de sumación espacial y temporal. Una neurona que estimula a otra neurona puede estimular a un órgano efector. A eso le llamamos sumación espacial. Y si una neurona incrementa la frecuencia y con que estimula a otra neurona, se va a sumar la frecuencia de la primera y de la segunda. Eso que da la sumación temporal. ¿Ah? Y hablamos también de que los músculos, las fibras nerviosas se fatigan, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que tiene epilepsia? ¿Verdad? De muchas descargas rápidas, llega el momento también en que ¿sí? La fibra nerviosa ya no va a poder dar más estímulos. Y pues la sinapsis mioneuronal es la que vamos a ver en nuestra próxima unidad, que es sistema músculo-esquelético o tejidos musculares, ¿verdad? Porque observen aquí, ¿verdad? Decimos nosotros, la siguiente unidad es tejido muscular esquelético y cardíaco, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a ver entonces ya la organización a nivel de los músculos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A ver, pregunta. Profe. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Ya ahí pusimos también ahí un indicador de que ya tenemos fecha de examen, ¿verdad? Ya nos acercamos a la fecha de examen. ¿Cuándo vamos a hacer examen, muchachos? Tenemos la semana. A ver, por ahí Eduardo quiere hacer un comentario. A ver, Eduardo. Ah, no, ya bajé la mano desde hace rato, nomás que no sé por qué no sale. Bueno, a ver, entonces, tenemos nosotros aquí un calendario. ¿Sí? Estamos a 15. De aquí para acá podemos empezar a hacer evaluación. A ver qué fecha plantean para hacer evaluación, muchachos. Puede ser aquí, puede ser acá. ¿Sí? Tenemos 15 días. Estamos a 15 y en la próxima semana podríamos hacer evaluación. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos por allí? Si quiere, podemos organizarnos nosotros para ver cuál día es el que quieren la mayoría. Leer por mensaje. Ok, entonces me preparan esa fecha para también irlos preparando para ver cómo estamos en una autoevaluación, en el aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? ¿Cuándo me dicen? Pues la próxima clase, ¿no? La próxima clase. Bueno, entonces en la próxima clase ya me dan fecha de examen para hacer la evaluación y prepararnos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tiene que ser un día que nos toque clase, ¿verdad, profe? Pues sí, tiene que ser un día que nos toque clase. Sí, perdón, es que creí que también podíamos elegir el viernes, pero el viernes no. No, les digo, un día que nos toque clase de preferencia. ¿Sale? Si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el miércoles. Dígame. Para el examen va a preguntar dónde se encuentra cada estructura, por ejemplo, de la neurona, o dónde está el soma, dónde están, o en el cerebro, el hipotálamo. Sí, vamos a tener que revisar cosas así, el tronco. Las funciones importantes, por ejemplo, el hipotálamo. ¿Qué regula el hipotálamo que nos dice ahí en el texto? Regula la temperatura. ¿Qué más regula el hipotálamo? Decíamos, funciones. El volumen de agua también lo regula, ¿verdad? ¿Qué más regula? Las sales, también regula el hipotálamo. Entonces, decimos nosotros la sed, ¿sí? Entonces, esas funciones nos las tenemos que saber muy generales de los órganos principales, ¿verdad? No de todo. Por eso vamos a prepararnos haciendo una guía de autoevaluación. O sea, necesito que ya me vayan preparando cómo van estudiando. ¿Sí? Para en la próxima clase voy a revisar las guías de autoevaluación que están haciendo aquí en la pantallita. Aquí
en la clase, ¿sale? Pero no va a poner así como dibujos y que nosotros identificamos dónde se encuentra cada cosa, ¿o sí? Sí, sí, le digo, para los más generales, sí. Ah, ok. El nombre, por ejemplo. ¿Y qué es lo más general? Lo más general es, por ejemplo, ¿cómo está organizado el cerebro? Pues en hemisferios. Un ganglio, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de un ganglio? La inervación, ¿sí? La inervación del sistema nervioso simpático. ¿Cómo es la inervación del sistema nervioso simpático? Lo acabamos de ver en la tablita ahorita. ¿Sí? ¿Qué dice? Fibra nerviosa preganglionar, ¿sí? Ganglio y fibra nerviosa posganglionar. Neurotransmisor en la simpática. Decimos acetilcolina y noradrenalina postganglionar. ¿Sí? ¿Sí le expliqué? Sí, más o menos. Las figuritas que estamos revisando ahorita, ¿sí? Son las que hay que poner mucha atención. ¿Sí? Son básicas en cualquier libro. ¿Sí? Y nos debemos al menos de reconocer un poquito de la anatomía, ¿verdad? Y de la fisiología para poder hacer conexión. ¿Sí le expliqué? Sí. Vamos a estar trabajando en las próximas clases también para prepararlos para esta evaluación. ¿Sale? Los dejo porque ya tienen... Sí. Un comentario más, rapidísimo. Sí, dígame. Nos vamos día y creo que tenemos el examen el 24. A ver, ¿lo quisieran el 24? Sí, el 24, por favor. Ok, entonces el 24 lo dejamos para evaluación. Entonces, Profe, díganme. ok. Ahora, tengo una duda. ¿Va a dejar guía? Sí, vamos a trabajar en ello. Ah, muy bien. Gracias, profe. ¿Sí? Ahí vamos a trabajar en cuestionarios. Muy bien. Entonces, los voy a dejar ahorita. Ya son las 2. Las próximas, Sí. las vamos el próximo miércoles. ¿Vale? Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Sale. Bye, bye. Gracias, profe. Pórtense bien, échenle ganas. Nos vemos, gracias. Sí, vamos a sacar 10. Obvio, profe. Gracias. Sí.